Bien, hermanos, aquí tenemos en el logotipo del Congreso, tenemos nuestro texto. Vamos a recitarlo. Amén. Dice el texto, hermanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Puede sentarse. Durante la mañana estuvimos estudiando con el pastor Rubio el tema, hermanos, lo que se necesita para heredar la vida eterna. Amén. O más bien, cómo heredar la vida eterna. Y vimos, hermanos, algunos puntos. 5 puntos vimos en esta mañana. ¿Se acuerda usted cuáles fueron? ¿Qué se necesita o qué hacer? O como dice aquí nuestro texto, ¿cómo heredar la vida eterna? 5 puntos, déjenme recordarle algunos. Número 1, poner atención a la palabra. 2, amor a Dios. 3, amar al prójimo. 4, ver los mandamientos. 5, hacer justicia. Y en esta tarde, hermanos, nos toca ver justamente lo contrario. Es decir, dice el título de nuestro estudio: lo que impide heredar la vida eterna. Lo que impide heredar la vida eterna. ¿Cómo dije, hermanos? Allá arriba, ¿cómo dije? Lo que impide heredar la vida eterna. Si nos basamos en los puntos anteriores del estudio anterior, que fueron 5, justamente lo contrario sería, hermanos, impedimentos para heredar la vida eterna. Bueno, hermanos, vamos a meditar en esta idea de los impedimentos para heredar la vida eterna. Pero, hermanos, tenemos que hablar de 2 grupos de personas. Amén. Tenemos que hablar de 2 grupos de personas, no podemos generalizar. Tenemos que hablar, hermanos, de los impedimentos que tienen los inconversos. Los impedimentos que tienen, ¿quiénes? Los inconversos. Y número 2, los impedimentos que tienen los conversos, los convertidos, los salvos, los que ya están adentro. Porque déjeme decirle que puede suceder que los que ya estamos adentro, los ya salvos, los ya convertidos, pueden en algún momento dado tener impedimentos para heredar la vida eterna. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí, hermanos? Entonces vamos a hablar rápidamente de 2 grupos de personas. Lo que impide a los inconversos heredar la vida eterna. Número 2, lo que impide a los conversos heredar la vida eterna. ¿Me expliqué, hermanos? 2 puntos nada más. Vamos a hablar de los conversos y de los inconversos. Comenzamos con el primer grupo, los inconversos. ¿Qué es lo que les impide a los inconversos heredar la vida eterna? Y ya en esta mañana ya veíamos algo de eso. Hermanos, tanto para un grupo como para el otro grupo, es decir, tanto para los inconversos como para los conversos, la herencia de la vida eterna depende de una sola cosa: la salvación. ¿De qué depende la vida eterna, hermanos? De la salvación. Dependen de la salvación, hermanos, el heredar la vida eterna para los 2 grupos. Ahora, hermanos, en el caso del inconverso, hay doctrinas, y solamente voy a tocar una, pero hay doctrinas que afirman que toditos
van a ser salvos. Hagan lo que hagan, se comporten como se comporten, al último van a ser salvos. Esta teoría se llama universalismo. Amén. Y tenemos a los universalistas aquí en la gráfica. Tenemos a 4 tipos de universalistas. Tenemos a los no cristianos. Ellos dicen lo siguiente: Dios está moralmente obligado a salvar a todos, o si no, no es Dios. ¿Se da usted cuenta? Dicen que Dios está moralmente obligado para salvar a todos, y si no, no es Dios, o es un Dios inmoral. Están también los universalistas pluralistas que dicen: Jesús es una opción de tantas para salvarse. En otras palabras, lo que piensa mucha gente, que todas las religiones, ¿qué dicen? Todas las religiones llevan a Dios. Ese es un pensamiento universal, ya muy viejo, pero que últimamente está cobrando fuerza en nuestros medios. Están los universalistas cristianos. Ellos creen que Jesucristo, que la salvación se hereda, la vida eterna se hereda a través de Jesucristo. Amén. Pero ellos dicen que al final de toditito, cuando se acabe el mundo, Dios va a salvar a todos a través de su Hijo Jesucristo. Están también los dogmáticos, universalistas dogmáticos. Ellos dicen que la Biblia enseña que Dios va a salvar a todos al final de cuentas. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Irá a salvar Dios a todos finalmente? Vamos a ver que no, y vamos a ver algunos textos. ¿Le parece bien, hermanos? Vamos a ver algunos textos para desbarrancar, quitar esta idea. Vamos a San Juan 3:36. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice que el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verá que Dios no va a salvar a todos? Solamente a quienes, hermanos. Dice el que cree en el Hijo. Vamos a ir viendo, hermanos, algunos textos que desbaratan esta idea del universalismo, y también paralelamente vamos a ver los impedimentos o lo que impide a los inconversos heredar la vida eterna. Número 1, podemos citar este texto que acabamos de leer y decir que uno de los impedimentos para heredar la vida eterna en el inconverso es cuando rehúsa creer en el Hijo. Amén. Vamos al siguiente texto, 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el reino de Dios es un sinónimo de la vida eterna. ¿Me explico, hermanos? Dice que toda esta gente no va a heredar la vida eterna. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo va a ser el que creyere y fuere bautizado, hermanos? Será salvo. Marcos 16:16. Pero luego añade lo siguiente, dice: mas el que no creyere, ¿qué dice?
será condenado. El que no creyere será condenado. Número 2, otro impedimento para los inconversos es no creer, o sea, la incredulidad. Porque en el momento en que creen, hermanos, son salvos y automáticamente heredan, por así decirlo, la vida eterna. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 3, 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, Hebreos 12:14, es que tengo varias citas, pero solamente vamos a hacer alusión a algunas cuantas. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí tenemos otro impedimento. ¿Cuál es el otro impedimento, hermanos? ¿La falta de qué? ¿Falta de qué allá arriba, hermanos? Falta de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Hebreos, Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? Los que no estaban, ¿qué? Inscritos. Es decir, hermanos, aquí este pasaje nos dice que hay un libro. Apocalipsis dice, y fueron abiertos los libros, y fue abierto un libro y hace una separación para hablar de un libro muy especial. Y fueron abiertos los libros y fue abierto el libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de ¿qué? De la vida. Y los que no están inscritos en este libro de la vida, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? ¿Qué dice el texto? Que serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Verá que el lago de fuego está destinado para cierto tipo de personas. No está ahí nomás de adorno o nomás de balde. Tiene un destino, un propósito, es el lago de fuego. Aquí dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro de la vida. Si no está inscrito en ese libro, no está usted heredando la vida eterna. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, estábamos en 9º semestre. La carrera es de 10 semestres. En el 9º semestre estábamos por entrar a un laboratorio. Estábamos todos los estudiantes ahí formados, ya poniéndonos la bata para entrar al laboratorio. Y había una muchachilla, así de este tamaño, morenita, que le decíamos la Peque. Y justo antes de entrar al laboratorio comenzó a llorar y a llorar. Cuando se pudo calmar, ya nos pudo responder, ¿por qué estás llorando? Dice, es que toda la vida me he vivido engañando a mis papás. ¿Cómo está eso? Dice, sí, yo he venido todos los semestres, he traído tareas, he estado participando de las prácticas, estoy en lista porque me añaden, pero ni siquiera me he inscrito en esta escuela. Y no me he inscrito porque no pasé el examen de admisión.
Fíjese qué tremendo. 4 años y medio engañando a sus padres, haciéndoles creer que estaba a punto de recibirse como químico farmacobiólogo. Pero llegó un momento en que todo eso se desbarató. ¿Y cuánta gente hay, hermanos, que vive como esta chica? Están participando en actividades de la iglesia, asisten regularmente, a lo mejor hasta tienen algún cargo, pero no se han, ¿qué cosa? No se han inscrito. La vida cristiana, hermanos, es una carrera. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, toman nuestro nombre y nuestro nombre es inscrito en ese libro. Luego se nos cita, como en cualquier carrera, se dice, se presentan tal día, tal fecha, a tales horas, en la meta que va a ser esta calle, este lugar. Y nos dan un número que tenemos que pegar en la playera, ¿verdad que sí? Ponemos el día de la carrera, ponemos ese número, nos presentamos a la hora fijada, en el lugar fijado, y alguien por ahí nos da el banderazo de salida. Esto representa cuando tú y yo nos bautizamos. Cuando somos salvos, cuando aceptamos al Señor, nos inscriben en el libro de la vida. Pero falta más en el proceso. Tenemos que presentarnos al día de la carrera para que nos den el banderazo de salida. Es cuando tú y yo bajamos a las aguas y nos bautizamos. Ese es el banderazo de salida. Y cuando nos terminan de bautizar, salimos del agua y en ese momento comienza la carrera, gloria a Dios. Pero fíjese usted, qué tremendo es que hay personas inconversas que se presentaron el día, la fecha, la hora y el lugar de la carrera y están corriendo y todavía no se han inscrito. ¿Qué le parece a usted? Si ganan, en dado caso de que llegaran a ganar la carrera, ¿les darán un premio? Señor, pero si yo corrí bien, yo no hice trampa. Sí, pero no está usted inscrito. Los que asisten como oyentes a las escuelas, oiga, pero si yo hasta traje, mi hijo traía el uniforme, mi hijo nunca faltó. Sí, señora, pero su hijo no está inscrito. Pero si hasta mi hijo es el mejor de la clase, sí, pero no se ha inscrito. Amén. ¿Qué impide a los inconversos heredar la vida eterna? El no inscribirse. El no inscribirse. Así corran de la mejor manera. Así hagan lo que hagan mientras no se inscriban. No tiene caso su carrera. En otras palabras, hermanos, viendo estos textos, nos damos cuenta de una cosa. Fíjese, lo que impide a un inconverso heredar la vida eterna es rehusar creer. 2, incredulidad. 3, pecado. 4, limpiedad. 5, falta de salvación. Todo se resume a esa palabra, salvación. El no ser salvos es lo que impide a un inconverso heredar la vida eterna. El no ser salvos. ¿Me explico, hermanos? ¿Me estoy explicando? Los que no se han inscrito tienen que inscribirse, o la vida los va a tomar por sorpresa. 2 cosas pueden tomar por sorpresa tanto al inconverso como al converso: la muerte
o el arrebatamiento. Cualquiera de estas dos cosas puede tomarlos por sorpresa. Hoy es el día de salvación. Esta mañana escuchamos una invitación a inscribirse. No sé cuántos se inscribieron en esta mañana, pero si no lo hiciste, tómate un tiempo esta tarde para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Qué tengo que hacer, hermano Alberto? Diríjase con su pastor, con algún pastor, diríjase y él lo va a guiar a hacer la oración del pecador para que su nombre quede inscrito. Amén. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Bien, hermanos. Este tema de la salvación es primordial. Para heredar la vida eterna, hermanos, la salvación es un asunto primordial. En Secami, este tema de la salvación se llama soteriología y se estudia, hermanos, en el segundo año, en el tercer cuatrimestre de teología, una materia que se llama teología, donde se analizan las 10 doctrinas básicas de la Biblia. Una de esas doctrinas es soteriología, de soterios, que quiere decir salvación, y logos, que quiere decir estudio o tratado de. Soteriología es el estudio o tratado de la salvación. Los esperamos en Secami. Amén, hermanos. Hermanos concursantes, todo por no asistir a Secami. Y ya ves, no te quieres inscribir al Secami. Pues así cuando. Bien, hermanos, continuamos. Dios les bendiga a los concursantes. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos concursantes, ¿verdad? Qué barbaridad, ganar por default. Bien, hermanos, vamos ahora a hablar del convertido. Amén. Del converso. ¿Qué pasa con nosotros los ya salvos? ¿Cuántos ya aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Pueden levantar su mano? Ok, usted y yo ya estamos inscritos. Ya estamos inscritos. Amén. Pero fíjese que en la carrera, en el camino pueden suceder cosas, ¿verdad que sí? Bien, hay un grupo que surgió hace muchos años con un hermano de apellido Calvino, y Calvino decía lo siguiente: hace más de 200 años decía: Dios ha seleccionado de antemano quienes se van a ir a la perdición y quienes se van a ir al cielo. Esto decía Calvino hace muchos años. La doctrina de Calvino, hermanos, también la vemos en Secami, en Historia de la Iglesia, tercer cuatrimestre del primer año. Si usted quiere saber más, inscríbase a Secami y ahí vamos a ver a fondo todo esto. Gloria a Dios. Él decía: Dios de antemano ya seleccionó, en pocas palabras, quienes se van al infierno y quienes se van a ir al cielo. Y los que están destinados para irse al cielo, hagan lo que hagan, no pueden perder su salvación. Y sacan ahí textos, por ejemplo, el tribunal de Cristo, sacan el texto de yo conozco a mis ovejas y ellas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. Tienen otro texto que dice: el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Y otros textos, pero son más los textos que apoyan la idea verdadera de que la salvación se puede perder.
de que la herencia de la vida eterna se puede perder. Eso comenzó hace muchos años, pero últimamente ha surgido, en las últimas 3 décadas, ha surgido una ideología, una idea que se le da el nombre de hipercalvinismo, o sea, calvinismo extremo, calvinismo de hueso colorado, así, tajante. Y esta teología, hermanos, esta idea, esta enseñanza, si me pasa la que sigue, la diapositiva que sigue, ellos resumen su doctrina en esta frase, en este acróstico que lleva estas letras, tulip. Tulip. Amén. ¿Me estoy explicando? Su doctrina se resume en un acróstico que lleva estas letras y que forman la palabra tulip. Vamos a la que sigue y vamos a ver qué significa tulip. La T significa ¿qué cosa? Total depravación, es decir, hagas lo que hagas, te depraves como te depraves. Si tú ya aceptas al Señor, si ya fuiste salvo, si ya tienes la herencia de la vida eterna, puedes tener en tu vida total ¿qué? Depravación y vas a ser salvo. La U dice única elección incondicional, es decir, Dios ya te escogió, fuiste salvo porque Dios te escogió desde el inicio del mundo. Tiene algo de verdad esto, Desde el principio del mundo Dios mencionó tu nombre y es una única elección incondicional, no hay ninguna condición, simplemente que Dios te escogió. L, limitada expiación, ahí está un equivocado, es limitada expiación, es decir que la expiación nada más fue únicamente de todo el conjunto de personas para ti y es limitada únicamente a aquellos que Dios escoge. La I significa ilimitada gracia, o gracia ilimitada, o gracia para todos los que una vez se convirtieron pero se regresaron. De todas maneras, dice aquí, según ellos, que hay una gracia ilimitada. Por último, la P, que significa perseverancia de los santos, es decir, que Dios va a hacer que aquellas personas perseveren. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a la Biblia, ¿le parece? Vamos a revisar algunos textos que echan para abajo esta doctrina. Y a mí me sorprendió mucho, hermanos, la que sigue, antes de pasar a los textos, la que sigue, bueno, fíjense que el hipercalvinismo, los que manejan esta teoría de tulip, hermanos, dicen que todos los que una vez aceptaron al Señor Jesucristo, todos los que son salvos para siempre. Y ellos manejan dos formas en las que van a ser salvos para siempre. Número 1, le llaman, hermanos, la segunda oportunidad, donde dicen, afirman ellos, que una persona, que ya fue salva y se regresó y se portó mal, va a ser salva durante la tribulación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a haber salvación en la tribulación? Pues creo que sí. Esto, hermanos, lo ahondamos en el tercer año, en el tercer cuatrimestre, en una doctrina que analizamos en Secami, que se llama escatología. Hay textos en Apocalipsis que parecen indicar que va a haber salvación en la tribulación, durante la tribulación, pero ojo,
no va a ser para usted ni para mí. Va a ser para los que en ese momento escuchen el mensaje de salvación por primera vez en su vida. Aquí es donde ellos se equivocan. Sí va a haber salvación, pero no va a ser para nosotros que ya escuchamos, que ya probamos el don de Dios, que ya disfrutamos de la buena palabra. Para nosotros no es esa oportunidad. ¿Me explico? Yo conocí a un hombre que se llamaba Candelario, un hermano, hace muchos años, platicando con él. Él no iba a la iglesia. Él tenía un comportamiento de ajeno a la iglesia, de apatía. Y él nos dijo en una ocasión: yo veo que ustedes los jóvenes, yo en ese tiempo estaba joven, si tú no sabes, yo un día fui joven. No bello, pero sí fue joven. Dijo: ustedes los jóvenes le están regando. Yo no tengo papeles, quemé mi acta de nacimiento. Todos los papeles que me identifican, ya los quemé. Incluso ni tengo mi tarjeta de lector. ¿Por qué? Le preguntamos: ¿por qué usted está haciendo eso, hermano? Muy sencillo. Yo no creo pasar la prueba y yo creo que me voy a quedar a la gran tribulación. Pero ¿qué crees, hermanito? Me estoy preparando para la gran tribulación. Y en esa segunda oportunidad le voy a echar ganas y voy a ser salvo. Por eso no tengo ningún papel que me identifique, porque a los que tienen su tarjeta de lector, tienen acta de nacimiento, tienen boleta de escuela, tienen certificado, a esos son a los primeros que el anticristo los va a agarrar y los va a sellar. Pero a mí le va a costar trabajo encontrarme. Ya me estoy preparando para la tribulación. Y en ese segundo viaje me voy a ir. ¿Qué le parece? Año y medio más tarde, le dijo al pastor, y le dijo a la iglesia también, delante de la iglesia, le digo: pastor, tenía dinero el viejo. No compren aguinaldos, no hagan aguinaldos, no hagan tamales, no hagan nada, yo todo lo voy a poner. Todo va a correr, todos los gastos van a correr a mi cuenta, con una condición: va a ser usted la Navidad el día lunes, porque el domingo que usted dijo que iba a ser la Navidad, me voy a ir de paseo con todos mis trabajadores. Y el pastor, pues el hermano ya se había convertido en un terrateniente ahí en la iglesia. Sí, hermano, como usted diga. Y entonces se pospuso la Navidad para el siguiente día, para el lunes. Y él se fue de día de campo con sus trabajadores. Tenía una fábrica calcetinera, fabricaban calcetín. Fue con todos sus trabajadores. De regreso, se descompuso la camioneta en la que venían y se quedó ahí a medio camino. Por ahí pasó un amigo en una camioneta grande. ¿Qué te pasó, Cande? Pues mira, se descompuso la camioneta. Pues échame a los que traes ahí, yo me los llevo, voy para allá. Pues órale, súbanse, hermanos, porque traía, varios de sus trabajadores eran hermanos. Súbanse, hermanos, que los lleve aquí el Señor a nuestro destino. Se subieron en aquella camioneta y 1,5 kilómetros más o menos volcó la camioneta. Y se murió el hermano Candelario.
porque de último momento les dijo, yo me voy también con ustedes. Y se le acabó el segundo viaje para él. Lo sorprendió la muerte. Ya no llegó a la segunda oportunidad, según él, a la gran tribulación. Otros, fíjense, Tulip, la doctrina del Tulip dice que hay otra tercera oportunidad. ¿Otra qué? Tercera oportunidad. Fíjense, la tercera es la vencida, según ellos. Dicen que puedes, si ya fuiste salvo, eres salvo para siempre, porque si no te salvas aquí antes de la tribulación, en segundo lugar durante la tribulación, pero por si fuera poco, si en la tribulación no la haces y te vas al infierno, ¿qué crees que dicen estos bárbaros? Que después del infierno vas a ser salvo. Yo quisiera creer eso. Pero, ¿quién nos manda? A ver, vamos a ver en la Biblia, a ver si es cierto. ¿Todavía ustedes revisan la Biblia? Lo dijo el hermano Beto. Hermanos, hay que ver si lo que está diciendo el hermano Beto está así escrito. ¿No les parece? Bien, hermanos, ellos dicen después del infierno. Copié la frase de uno de ellos que dice lo siguiente, escucha, dice: una vez purificado en el lago de fuego, los más viles de todos los hombres tendrán la libertad de entrar en la nueva Jerusalén a través de las puertas que nunca se cerrarán. ¿Qué le parece? Y entonces usted y yo que estamos aquí echándole ganas. Bien, vamos a los pasajes. Amén, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y me encontré este pasaje en el Antiguo Testamento, hermano, que la verdad me estremeció. Voy a leerlo rápido. Si lo pueden poner en pantalla, Ezequiel 18:24. Dice lo siguiente: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, el justo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad, dice, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Desde el Antiguo Testamento esta sombra, hermanos, este símil nos está mostrando cuál es, hermanos, nuestro papel en el camino, en la carrera. Pero mire, vamos rápidamente a otro texto, ahora del Nuevo Testamento, en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad que puede haber algunos estorbos en el camino? Amén. Dice el versículo 13 del mismo pasaje, dice: mas el que persevere hasta el fin, ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. No está todo al 100% ganado. Técnicamente ya somos salvos, pero la salvación es algo progresivo. ¿Es algo qué, hermanos? Y si no, pregúntenle a mi hermana Laura. Ella vive en San Felipe, Ixtacuistla, estado de Tlaxcala. Hace años
los comuneros, los campesinos, los pobladores, las autoridades del pueblo y la SEP dijeron: vamos a hacer una escuela más para esta comunidad. Se juntó el dinero entre todos, pero a la hora de hacer la escuela, hace 20 años, dijeron los del pueblo, dijo el pueblo: ¿saben qué, autoridades? Que siempre no queremos escuela. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué van a querer? Queremos un salón de baile y una capilla. Ay, una capilla, qué religioso. ¿Cómo buscan a Dios esas gentes, verdad? Una capilla. Bueno, pues el dinero es de ustedes. Les hacemos su capilla, les hacemos su salón de baile. 20 años más tarde, hermanos, la población creció, creció y creció. Y para inscribirse en la primaria, escuche usted bien, se tuvieron que formar un día antes. Luego el próximo año, 3 días antes. Luego el próximo año, 6 días antes de la inscripción, se tenían que formar. Y el año pasado se tuvieron que formar 15 días antes. De repente hay tres adultos mayores que ya hasta le saben, ya se dedican a eso, van y se forman, y se empieza a correr la voz: ya se formaron, híjole, volvámonos a formar. Nada más hay lugar para 60 alumnos. Y tienen que estar ahí los 15 días, ahí formados, sin moverse de su lugar, sin ir a otro lugar. Y tienen que estar presentes ahí, porque cada hora se pasa lista, y el que no está: es que yo fui al baño y ya me ganaron. No, lo sentimos. Pero es que mi abuelita me llamó. Lo sentimos. Ya quedó usted fuera. Ahora, yo les hago la pregunta: ¿el sistema es el que está mal? El sistema, las autoridades dicen: hay lugar para 60 personas. Todos los que lleguen dentro de esos 60 tienen asegurado su lugar. ¿De quién es la culpa si alguien pierde ese lugar? ¿De las autoridades? ¿De los maestros? No, es de las personas que se formaron. Pero los del hipercalvinismo dicen: salvo una vez, salvo para siempre, ya no te preocupes. Pero las escrituras nos dicen, nos están diciendo otra cosa muy diferente. Las escrituras nos están alertando en esta tarde, a ti y a mí, que somos la mayoría, que ya hemos sido salvos. Cuidado, cuidado. Dice la palabra de Dios, dice en Lucas 17:32, Lucas 17:32 dice, termina el Señor diciendo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué tenemos que recordar de la mujer de Lot? Que esta mujer había sido salva, ¿sí o no? Se había librado, hermanos, de la lluvia de fuego, del castigo de Sodoma y Gomorra, se había librado. Ya iba en el camino, ya había avanzado un trecho. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó, hermanos, de allá arriba con la mujer de Lot? Volteó. ¿Y qué le pasó? ¿Se convirtió en qué? Estatua de sal. Ahora díganme ustedes, ¿fue la culpa de Dios? Dios le dijo:
No voltees hacia atrás. Porque dicen ellos, el hipercalvinismo, dicen, si tu salvación se pierde, es porque es una salvación defectuosa, entonces tienes un Dios defectuoso, la sangre de Cristo. Dios no tiene nada que ver en esto. Él ha dispuesto un medio de salvación perfecto, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. En realidad en esta partecita tienen razón, la salvación no se pierde, sino somos o hay gente que pierde esa salvación. Acordaos de la mujer de Lot. Uno más dice Lucas 9:62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué dice? Mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No está hablando de alguien que apenas está pensando si pone la mano. No. Alguien que ya inició, alguien que ya empezó, alguien que ya puso su mano en el arado. ¿Y qué dice? Y si mira hacia atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dígalo usted conmigo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si fuéramos salvos y una vez salvos para siempre, entonces ¿por qué la Biblia tiene esta advertencia? Ocúpate de tu salvación. ¿Cómo? No solamente ocúpate de tu salvación, sino hazlo con temor y temblor. Hazlo con temor y temblor. Pero dice, ocúpate de la salvación tuya, no de la del hermano. Hay muchos que se están ocupando de la salvación del hermanito, de la hermanita, y su salvación le están descuidando. La Biblia dice, ocúpate de tu salvación. Primera de Corintios 6:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o reprobado, como dice otra versión. ¿Se puede reprobar? ¿Verdad que sí? ¿Puede ser uno eliminado de la carrera? Sí. Primera de Timoteo 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza, subraye usted esperanza, con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, y subraye usted alcanzar. ¿Para qué nos puso Dios? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar salvación. A ver, espérate, Pablo, pues no, que ya soy salvo. Sí, eres salvo, pero estas cosas te ayudan a mantener esa salvación, que es un regalo de Dios. Vimos en esta mañana. Amén. Ya estoy terminando, hermanos. Dice, no son todos, Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor. Hebreos 1:14 dice, al servicio a favor de los que serán herederos de ¿qué? De la salvación. Hebreos 2:1, póngale usted ahí, le puede poner herederos de la vida eterna. Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si, dígalo usted conmigo, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí que? Descuidamos. ¿Se puede descuidar la salvación? Claro que sí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, escuche usted bien esto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, según, me voy a saltar hasta acá, dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando en tiempo futuro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... ¿Y están conmigo todavía? Para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada ensuciarse en el seno. Terminamos con esto, hermanos. Si nos fijamos en todos esos pasajes, todos estos impedimentos se pueden traducir, englobar, sintetizar en una sola palabra. La palabra es apostasía. En esta mañana vimos que es apostasía, es volverse atrás, mirar hacia atrás, retroceder, abandonar. ¿Cuáles son los impedimentos para un creyente? Impedimentos, o qué es lo que impide a un creyente heredar la vida eterna. La apostasía. Póngase de pie, vamos a buscar Apocalipsis 3:1. ¿Qué es lo que impide a los inconversos heredar la vida eterna? Falta de salvación. ¿Qué es lo que impide a los cristianos heredar vida eterna? Descuidar la salvación. ¿Cuántos no estarán al borde? ¿Cuántos de los que están inscritos Dios no estará ya buscando por ahí el borrador? Hermanos, si estamos en esa situación, hermanos, Dios es misericordioso. ¿Qué es lo que pide de Dios de ti? Que no retrocedas. Vuelve a emprender el camino, vuelve a correr, vuelve a caminar, vuélvete a Dios y tendrás paz. Gloria a Dios. Es lo único que pide Dios. No le juegues al vivo. Hay dos cosas que te pueden sorprender a ti y a mí. Si estamos retrocediendo, si ya retrocedimos, si estamos en apostasía, dos cosas nos pueden sorprender: la muerte o el arrebatamiento. Y si somos sorprendidos por cualquiera de estas dos cosas en esa situación de apostasía, no vamos a heredar vida eterna. Dios tiene la capacidad de borrar nombres que ya estaban inscritos, que
según la persona ya estaba segura, ya estaba asegurada su salvación. Dios tiene todavía de último momento el recurso de poder borrar esos nombres. Que no suceda así con nosotros. Amén. Vamos, si estaba usted retrocediendo, vamos a volver otra vez la vista al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Vamos a decirle en esta tarde, con tu ayuda, voy a correr otra vez, voy a caminar otra vez, voy a empezar otra vez. Gloria a Dios, gloria a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Si estás en apostasía, todavía es tiempo. Hay que volverse. Si te ha dado por criticar a los hermanos, quiere decir que ya no estás corriendo. Quiere decir que estás a la orilla criticando a los que sí lo están haciendo. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias.